tenido internet. ¿Llegaste a justificar, has llegado a justificar con tus familiares, Francisco? ¿Mm? Bueno, hoy día vamos a terminar las exposiciones. Ya, hoy día terminamos las exposiciones. Ok, luego ya vienen los trabajos, la actividad ya, en este caso documentaria, ya, en donde van a tratar de poder acordar, ¿no? Firmar tratados, convenios entre ustedes, entre los países, ¿ya? ¿Ya? Tienen que tomar en cuenta lo que tienen los países, tratados o firma de convenios con otros países para poder firmarlos entre ustedes, ¿ya? ¿Ok? Entonces, eso es lo que tiene que ver ya después de esta actividad, ¿ya? ¿Ok? Entonces, eh, ya. Vamos a empezar, ya saben, con la parte de la teoría del tema, ¿ya? Pero primero nos motivamos un poquito. Vamos a motivarnos un poquito. Nunca dejes que alguien te diga que no puedes lograr algo. Nunca dejes que alguien te diga que no puedes cumplir un sueño. Porque todo en esta vida es posible si tienes el corazón y el coraje para perseguirlo. Y aunque todo tenga un comienzo, aunque el camino sea muy lento o tal vez sea muy largo, no podemos dejarlo ir. Porque sabemos que eso es lo que amamos. Eso es lo que nos apasiona en esta vida. Es algo con lo que soñamos todas las noches, imaginando un futuro increíble. Así que no dejes que nadie te detenga. No dejes que ningún comentario te frene, porque solo tú sabes lo que te has esforzado para conseguir eso que tanto quieres. Solo tú sabes la dedicación y el esfuerzo que te ha costado. Así que no te rindas, no te rindas. No tengas miedo a intentar algo. No tengas miedo a fallar, porque a final de cuentas, la vida es esto. ¿De qué te sirve vivir si no va a ser para perseguir tus sueños? No quiero que estés sentado en una silla a los 70 años, deseando haber hecho eso que soñaste cuando eras más chico, cuando eras joven. No dejes que pase el tiempo, porque el tiempo es nuestro único rival en la vida. Porque cuando algo es suficientemente importante para ti, lo haces incluso cuando las probabilidades de que salga bien no te acompañen. Y si llega a ser así, no te preocupes, trabaja más duro todavía, porque el trabajo duro hace que desaparezcan las arrugas de la mente y del espíritu. Recuerda que un sueño no se hace realidad por arte de magia. Ocupamos sudor, lágrimas y mucha determinación. Porque para tener éxito, tu deseo de alcanzarlo debe ser mayor que tu miedo al fracaso. Y cuando pierdas, no pierdas la lección. No busques errores, busca el remedio. Porque la vida es una aventura, así que atrévete. Tienes que hacer las cosas que crees que no puedes hacer. Por si te caíste ayer, levántate hoy. Porque siempre te va a parecer imposible hasta que lo haces. No dejes que el miedo se interponga en tu camino. Haz de tu día una obra maestra. No cuentes los días y mejor haz que los días cuenten. Porque el momento es ahora. Así que no te quedes esperando. Y si la oportunidad no llama a tu puerta, tú construye esa puerta. Así que piensa, sueña, crea y atrévete. Tienes que esperar cosas de ti mismo antes de hacerlas. Porque solo aquellos que se arriesgan a ir demasiado lejos descubren qué tan lejos pueden llegar. Así que lánzate, sin mirar atrás. Esto fue el Sendero de la Vida. Échale muchas ganas a la vida. Y nos vemos muy, pero muy pronto. Bien, un pequeño mensajito, pues, ¿no? Para todos ustedes, para motivarnos y salir adelante, ¿ok?
Listo, ya están apareciendo los demás, chicos. Ahí está, miren, ahí está Matías. Hola Matías, María Fernanda, hola Fernanda, hola María Fernanda, perdón. Nicolás Farfán, hola Nico. Hola Nicole. Nicolcita, ¿cómo estás, hija? ¿Qué tal? Buenos días. Rodrigo Inga, Pedro Maraví tiene problemas con su camarita, Brian Sandoval. Vayan arreglando sus cositas, vayan arreglando sus cosas, perdón, sus trabajos, los que les toca el día de hoy, ¿ya? ¿Ya? Todos los que les toca el día de hoy, chicos, no se olviden, ¿ah? Bien, vamos a compartir la diapositiva de una vez. Listo. El tema es derechos humanos, ¿ya? El tema del día de hoy es derechos humanos, ¿ya? Como son derechos humanos, vamos a analizar primero qué es un derecho, ¿ya? ¿En qué consiste el derecho? ¿Ok? Vamos a presentar este videíto. Educatina, el sitio de educación número 1 de Latinoamérica. En la clase de hoy vamos a hacer una introducción a la materia y vamos a comenzar hablando del concepto de derecho. Y vamos a decir que se trata de un orden social justo. Cuando finalice la clase, vamos a saber por qué se trata de un orden, por qué es social y por qué es justo. Vamos a comenzar hablando del hombre y vamos a decir que el hombre es un ser social. Es decir, que tiene un apetito de sociabilidad que viene de su propia naturaleza. O lo que es lo mismo, que tiene una tendencia social. El hombre, por ser hombre, busca relacionarse con otras personas y así vivir en sociedad. Ello nos lleva al concepto de convivencia. El hombre, al relacionarse con otras personas, vive en una convivencia, está inserto en una convivencia. Y de ella surge la necesidad de disciplinar las conductas. ¿Para qué? Para lograr un orden. Y aquí tenemos la primera palabra de nuestra definición de derecho como orden social justo. Decimos entonces que se trata de un orden porque esa convivencia debe ser ordenada. ¿Y cómo se logra? Disciplinando las conductas. Y decimos que es social porque ese orden se da dentro de un ámbito social. Ahora bien, este orden social, y acá tenemos la segunda palabra de nuestra definición, debe ser justo. Cuando hablamos de justo, hablamos de una idea de justicia. El hombre debe ajustar, como viene de esta palabra, debe ajustarse, ajustar su conducta a reglas, normas que hagan a la idea de justicia, o sea, que el hombre pueda realizar sus fines y vivir en sociedad dentro de una idea de justicia. Justicia para él y justicia respecto del derecho de los demás. Entonces, como conclusión, vamos a decir que el derecho es un orden social justo. Partimos de la idea de que el hombre es un ser social, que tiene un apetito de sociabilidad, de relacionarse con otras personas, y por eso vive en sociedad y está inserto en una convivencia con las demás personas. De esta convivencia surge la necesidad de disciplinar las conductas para poner un orden. Y este orden va a ser social porque es en el ámbito social donde se dan estas conductas. Y este orden social debe estar relacionado al concepto de justicia. Justicia para el hombre que debe ajustar su actuar a reglas y normas empapados de este concepto de justicia para que él pueda realizar sus fines,
para que sus derechos sean respetados y para que esa convivencia, si bien es ordenada y es social, sea respetuosa tanto de uno mismo como del resto. Entonces, pueda lograrse una convivencia armónica y pacífica. ¿Por qué? Porque las conductas están disciplinadas, tenemos un orden, ese orden es social y ese orden social es justo, porque es equitativo para todos. Y así damos por finalizada la primera clase. Educatina te recomienda los siguientes videos para que sigas aprendiendo. Bien, esto es lo que nosotros conocemos como el derecho, ¿ya? O sea, básicamente, si nosotros vamos a centrarnos en el tema, en la teoría, lo que es el derechos humanos, pues primero tenemos que saber qué significa derecho, ¿no? ¿Qué es un derecho en realidad? ¿Ya? Un derecho es un orden social justo, ¿ya? ¿Por qué es un orden? Porque todo se basa en reglas, en un ordenamiento jurídico, ¿no? Es social, ¿por qué? Porque se realiza dentro de la sociedad. Y es justo porque esto se basa, pues no, en justicia, en la repartición, pues no, recíproca hacia la población. ¿Ok? Ese es el derecho. La palabra derecho significa eso. Pero ahora, el derecho, ¿no? Para poder identificarlo y reconocerlo dentro de lo que es el ámbito social, se puede reconocer a nivel internacional, los derechos humanos, y a nivel nacional, ¿no? Lo que son los derechos fundamentales. Pero para poder identificarlo bien y hacerlo respetar dentro de las personas, es importante, chicos, es muy importante clasificar a los derechos. Pero ¿cómo lo debemos clasificar? Derecho objetivo y derecho subjetivo. Veamos Educatina, el siguiente video. Educatina, el sitio de educación número 1 de Latinoamérica. En la clase de hoy vamos a hablar de derecho objetivo y de derecho subjetivo. Comenzaremos por el derecho objetivo. Vamos a decir que se trata de una regla de conducta que se encuentra dirigida al hombre, el cual debe acatar. O sea que debe haber un acatamiento. Bien, vamos a verlo con un ejemplo. Un precepto del derecho objetivo nos dice que el derecho prohíbe apoderarse de lo ajeno. Esto surge del derecho objetivo. Quiere decir que las personas no pueden apoderarse de las cosas que son de otro. Entonces el hombre va a tener que ajustar su conducta a esta regla, ¿sí? Va a tener que adecuar su actuar. El derecho objetivo se dice que es un ordenamiento social justo. Ordenamiento porque el hombre adecúa su conducta a una regla, ¿sí? Para poder vivir en sociedad. Por eso se dice que es social, ¿sí? Porque se despliega en un ámbito social. Y finalmente es justo porque a la persona se le reconocen, ¿sí? Determinadas posibilidades para poder lograr sus fines. Entonces, como sabemos, el hombre es un ser social que vive en una convivencia, ¿sí? Que vive en sociedad, y al vivir en esa sociedad debe sujetar o adecuar su conducta a estas reglas para poder obtener un ordenamiento social justo. Bien, ahora vamos a ver de qué se trata el derecho subjetivo. Lo puse esta frase con distintos colores en cada una de ellas, porque yo entiendo que así se comprende más y se puede llegar a recordar mejor. Decimos que el derecho subjetivo es una prerrogativa reconocida a la persona por el ordenamiento jurídico
para exigir un comportamiento ajeno tendiente a la satisfacción de intereses humanos. Decimos entonces que se trata de facultades o poderes que tiene el hombre para exigir determinado comportamiento para lograr sus fines. Es decir, que la persona tiene un poder para compeler al otro, ¿sí?, a que observe sus derechos. O sea, que se trata de una observancia de los derechos para que yo pueda lograr mis fines. Ahora vamos a ver unos ejemplos, tanto de derecho objetivo como derecho subjetivo, donde se va a clarificar mejor cada concepto. En principio diremos que hay una coexistencia, es decir, que tanto el derecho objetivo como el derecho subjetivo subsisten, coexisten y se relacionan entre sí. O sea que se relacionan recíprocamente. Bien, vamos a ver estos ejemplos. Un precepto del derecho objetivo nos dice que el derecho obliga al deudor a pagar sus deudas. Entonces esto surge del derecho objetivo. ¿Cuál será su correlativo derecho subjetivo? ¿Sí? Va a ser del acreedor, porque el acreedor va a tener la facultad de exigir al deudor el pago de la deuda. ¿Sí? Entonces, si trazamos un paralelismo entre este ejemplo y la definición, podemos decir que el acreedor tiene una prerrogativa que está reconocida por el ordenamiento jurídico para exigir del deudor el pago de la deuda y así el acreedor poder satisfacer sus intereses. Vamos a ver un ejemplo más. El derecho objetivo nos dice que está prohibido apoderarse de lo ajeno. Este ejemplo lo vimos en la primera plantilla. ¿Cuál será entonces el correlativo derecho subjetivo? Que la persona puede exigir del resto de la sociedad, del resto de las personas, el respeto a la propiedad privada. Bien, haciendo un repaso de lo visto en este video, decimos entonces que el derecho objetivo se trata de una regla de conducta que está dirigida al hombre y el hombre debe acatar esta regla de conducta para lograr un ordenamiento social justo. ¿Sí? Ordenamiento, el hombre adecúa su conducta a una regla, lo hace en un ámbito social y lo hace para lograr sus fines. ¿Sí? Por eso se trata de justo, porque se le reconocen a las personas la posibilidad de lograr y de gozar de sus derechos. Vimos el ejemplo del derecho prohibido a apoderarse de lo ajeno. Luego vimos el derecho subjetivo, es una prerrogativa reconocida a la persona por el ordenamiento jurídico para exigir un comportamiento ajeno tendiente a la satisfacción de intereses humanos. Y finalmente los ejemplos clarificadores, donde vimos que coexisten ambos conceptos, y lo vimos a través de los ejemplos. El derecho objetivo nos dice que el deudor debe pagar sus deudas. Entonces el derecho subjetivo lo tendrá el acreedor porque podrá exigir, ¿sí?, un comportamiento del deudor. ¿Cuál va a ser? Que pague la deuda y así el acreedor poder satisfacer sus intereses. Bueno, hasta aquí llegamos con la clase de hoy. Espero que les haya servido y nos vemos la próxima. Educatina te Bien, aquí conocemos o consideramos, pues, ¿no?, a los derechos, las clases de derechos, ¿no?, a los derechos objetivos y los derechos subjetivos. Y sabemos muy bien de que estos derechos se establecen, pues, no, de una manera bastante importante en el marco de lo que es el aspecto civil, ¿ya? El derecho objetivo es el conjunto de prerrogativas
¿ya? O sea, que se manifiesta principalmente en cuanto a lo que es, ¿cómo te explico, no? Se manifiesta esto en base a normas, un ordenamiento jurídico que determina el comportamiento de la población. Ya, ese es un derecho objetivo, mientras que el derecho subjetivo se manifiesta, pues, no, principalmente en la consideración, ¿no? En la consideración de lo que es el utilizar el derecho objetivo para hacer respetar nuestros derechos, ¿ya? De manera subjetiva, ¿cómo hacemos respetar nuestros derechos? ¿No? Yo voy a exigir a las personas que cumplan con estos derechos utilizando las normas que tengan, ¿no? ¿Ya? Eso es en cuanto a los derechos objetivos y subjetivos, ¿ya? Ahora sí, una vez que ya conocemos los Recomienda lo derechos, siguiente. Educatina, el sitio vamos a presentar la información de la teoría de los derechos, pero los derechos humanos. Definición de los derechos humanos. Es el conjunto de facultades materiales y espirituales. Ah, mira, materiales, ¿por qué? Porque todo se basa en el ordenamiento jurídico. Acuérdate, todo esto se manifiesta en el ordenamiento jurídico, o sea, derecho objetivo, derecho objetivo, ¿ya? Y espirituales, ¿por qué? Porque esto es lo que nosotros debemos de considerar, pues, no, en nuestro accionar, en nuestra forma de actuar, ¿no? Derecho subjetivo, ¿ya? Que son propias de las personas, pues nacen y mueren con ellas, ¿ok? Eso es lo que nosotros debemos de reconocer en los derechos humanos, ¿ya? Ahora, si bien es cierto, dicen que los derechos humanos se transforman en garantías, ¿ya? Estos derechos se transforman en garantías. Esas garantías, esas garantías se manifiestan dentro de la sociedad, ¿no? Esencialmente hablando, y son propias, ¿no? Son propias, inherentes de una persona sin distinción alguna. Ya son propias de los derechos, de los derechos y son inherentes, ¿no? Sin distinción alguna. ¿Ok? Características de los derechos humanos. ¿Por qué los derechos son inherentes, profesor? Porque son propias de la naturaleza humana, son propias del ser humano. ¿Ya? Por eso es que los derechos son inherentes. ¿Ya? Son universales, porque los derechos están hechos para todo ser humano a nivel mundial. Todos poseemos derechos, ¿ya? Todos poseemos nuestros derechos. Ahora, no hay distinción alguna. Todos somos iguales en derechos. Son incondicionales. ¿Por qué dicen que los derechos son incondicionales, profesor? Porque se establecen a toda persona sin condición alguna. Ya se establecen de una manera directa, ¿no? A través de las normativas, pues, ¿no? Son inviolables porque nadie puede atentar contra nuestros derechos. Nadie puede atentar contra nuestros derechos. Son inalienables. Nadie nos puede quitar. Nadie puede ceder nuestros derechos a otras personas. Nadie puede comercializar con nuestros derechos. No se pueden comercializar con nuestros derechos. Nadie nos puede ofrecer a otras personas. Es como decirte, no, o sea, ¿sabes qué? Voy a ofrecerte a una persona y yo voy a obtener un beneficio de ello. ¿Ya? Profesor, ¿y qué hace la service? No, la service es otra cosa. Las service te ayudan a, o sea, deben establecerse de esta manera. Las service deben ayudar a las personas, a los trabajadores a contactarse con otras personas.
¿Ok? Yo no voy a cederlo, no lo voy a llevar a que ustedes trabajen y yo mismo les pago. No, así no es. No debe ser así. Eso está atentando contra nuestros derechos, ¿no? Son indivisibles. Dicen que los derechos son absolutos. ¿Ya? Los derechos son absolutos en base a lo que se establecen, ¿no? Ahora, no se dividen, se clasifican según sus generaciones. ¿Ya? Son imprescriptibles, profesor. Así es también. ¿Por qué? Porque dicen que estos derechos se deben determinar de que no se acaban con el paso del tiempo. Los derechos no se acaban, no se terminan. Son interdependientes. La vigencia de un derecho depende de la vigencia de los demás. ¿Ya? La vigencia de un derecho depende de la vigencia de los demás derechos. Eso es lo que nosotros debemos de considerar como las características de los derechos humanos. Ahora vamos a ver otro videíto más. Este videíto nos habla acerca de las generaciones de los derechos humanos. ¿Ya? Vamos a empezar. Bully Magnets y SM presentan. Hola de nuevo, jóvenes. ¿Alguna vez han reflexionado acerca de los derechos que cada uno de ustedes tiene por el simple hecho de existir? Lista de derechos que Timmy tiene solo por ser Timmy. ¡Genial! Todos los seres humanos tenemos derechos solo por ser humanos. A eso llamamos derechos humanos. La idea detrás del concepto de derechos humanos es que cada uno de nosotros, sin importar quiénes somos ni dónde nacimos, gozamos de los mismos derechos y libertades. Los derechos humanos no son privilegios y no pueden concederse o quitarse. Son inalienables y universales. Puede que esto parezca simple, pero resulta muy complicado de llevar a la práctica. Pero, ¿qué son exactamente los derechos humanos? ¿Quién los compila y quién los hace cumplir? A lo largo de los siglos, los humanos, a través de las sociedades, religiones y culturas, hemos debatido conceptos tales como legitimidad, justicia y derechos. Sin embargo, no todos los derechos humanos surgieron al mismo tiempo. Diversas condiciones históricas crearon diversos movimientos sociales que exigieron primero unos derechos y después otros. La primera generación fue por los derechos civiles y políticos y para salvaguardar la libertad de pensamiento y opinión para elegir gobernantes. Esta etapa inicia con la Revolución Francesa, la independencia de las 13 colonias respecto a la corona inglesa y la independencia de las colonias americanas respecto a la corona española. Pero nosotros fuimos los primeros, luego los demás nos copiaron. ¡O los enfants de la patria! La segunda generación trajo consigo derechos sociales, económicos y culturales, seguridad social, trabajo, salud, alimentación, vivienda, educación y cultura. Esto fue al término de la Revolución Mexicana. Así es, a que esa no se la esperaban. Carranza protege los derechos humanos. La tercera generación contempló los derechos de los pueblos a la solidaridad. Esto consistía en la paz y la cooperación internacional y regional, el patrimonio de la humanidad, el medio ambiente, la autodeterminación y la independencia económica y nacional. Esto sucedió al término de la Segunda Guerra Mundial, con la creación de la ONU y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, escrito por un comité mundial presidido por Eleanor Roosevelt. ¡Eleanor Roosevelt! ¡Primera dama y diplomática super cool! Dicho documento establece la base de las normas mundiales modernas sobre los derechos humanos. La declaración se basa en el principio de que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Dentro de la declaración se reconocen, entre otras cosas, el principio de no discriminación, así como el derecho a la vida y a la libertad. También se habla de las libertades negativas, como ser libre de la tortura o la esclavitud, así como también de libertades positivas, como la libertad de movimiento y residencia. Abarca los derechos básicos, como la libertad de expresión, de religión o de reunión pacífica, así como los derechos sociales, económicos y culturales, como el derecho a la educación y el derecho a la libre elección de empleo, y a recibir un salario justo. ¡Eso es Declaración Universal de los Derechos Humanos! ¡Enséñales cómo se hace! Pero a pesar de que es ampliamente reconocida y respetada, la declaración no es una ley, así que cuando algún país viola sus principios, las consecuencias suelen ser mínimas.
hay? Por ejemplo, los principales órganos de la ONU se encargan de proteger los derechos humanos y controlan e investigan violaciones a ellos, pero no pueden obligar a los estados a cambiar sus políticas o recompensar a las víctimas. Pues sí, pueden sancionarme y mirarme feo todo lo que quieran, pero seguiré siendo un dictador despiadado y cruel. ¿Podría tratar de no hacerlo? Ya sabe, por la declaración. No, Timmy, me gusta ser un tirano déspota y malvado. Ande, por la declaración. Y por Timmy. Está bien. Por la declaración. Y por Timmy. ¿Por la garrita? Está bien. Por la garrita. La legislación de la Declaración de los Derechos Humanos está en constante evolución, pues son definiciones y visiones de lo que deberían ser los derechos básicos. Por ejemplo, cuán elemental o importante es el derecho a la democracia o al desarrollo social. Y conforme nuestras vidas son cada vez más digitales, ¿debería existir el derecho al internet o el derecho a la privacidad digital? La búsqueda del reconocimiento de los derechos humanos ha sido producto de luchas constantes a favor de la igualdad en el trato justo entre los seres humanos. Estas luchas no han terminado, ya que la injusticia e inequidad desgraciadamente sigue caracterizando a muchos países en el mundo. Es por eso que es importante conocer nuestros derechos y luchar para hacer de este mundo cada vez un lugar más justo. Es tu momento de luchar, Lily. Así lo haré, Eleanor Roosevelt. Así lo haré. Muy bien, este es el video que nos ha mostrado cómo surgieron los derechos humanos, ¿ya? Cómo se establecieron estos derechos, cómo se manifestaban, ¿no? Los derechos humanos. ¿Ok? Ahora vamos a analizar estos derechos. Evolución o clasificación de los derechos humanos. Primera generación, los llamados derechos civiles y políticos. Segunda generación, los derechos llamados económicos, sociales y culturales. Y los derechos de tercera generación, los derechos de los pueblos y los de solidaridad. ¿Ya? Esos son los derechos a través de sus generaciones. ¿Ya? Vamos a analizar cada uno de ellos. Los de primera generación surgieron en la época de la Revolución Francesa, con la firma de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789. Estados ¿Mm? ¿Sale o no sale? A ver. ¿Quién es la primera señorita que nos encuentra esa
información, a ver. ¿Quién fue la personaje principal en la generación de la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana? A ver. ¿Mm? Ya está. Olimpe de Gouges, ahí está. Muy bien, Yadira Leva. Muy bien, buena participación. Olimpe de Gouges. Ujú. Fue la gestora, ¿no?, de la aprobación de esta declaración, porque decían de que las mujeres también deberían tener los mismos derechos que los hombres y que los ciudadanos, ¿no? En Francia, esto fue en Francia, en 1791. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ejemplos de derechos civiles y políticos. Derechos civiles, tenemos el derecho a la vida, a la integridad física, ¿no? El derecho a la libertad de opinión, libertad de conciencia y de religión, ¿no? Derechos de elegir y ser elegido, derechos de nacionalidad, entre otros, ¿no? Existen otros tipos de derechos dentro de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Los derechos de segunda generación. Estos surgen a raíz de la situación de los conflictos sociales, ¿no?, acontecidos en México, por ejemplo, la Revolución Mexicana, ya en el siglo XIX, ¿no? Ya durante el siglo XIX. Ya tenemos como derechos principales los derechos laborales, todos los derechos laborales, ¿no? Elegir un trabajo adecuado, a una remuneración justa, ¿ya? El derecho a la educación también, derechos a un salario justo, derechos al descanso semanal, no mensual, anual, ¿no? De esos tipos de derechos tenemos, ¿no? ¿Ok? Y por último tenemos a los derechos de tercera generación, los llamados derechos de los pueblos o los derechos de solidaridad, ¿no? Los derechos de los pueblos o de solidaridad son aquellos derechos creados, pues no, después de la Segunda Guerra Mundial, ya con la presentación o la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Ahora, vamos a repasar, vamos a retroceder un poquito. Los derechos de primera generación, chicos, los derechos de primera generación se consideran como derechos individuales, ¿ya? Se les considera como derechos individuales, ¿ya? Los derechos de segunda generación se les considera como derechos colectivos. Ojo, pero aquí hay un paréntesis. Como es un derecho colectivo, estos derechos colectivos le corresponde al Estado, ojo, oído a la música, le corresponde al Estado determinarlos dentro de su población, ¿no? Internamente, ¿no? Internamente son derechos colectivos, claro, porque eso el Estado lo tiene que promover a favor de su población, ¿ya? Mientras que los derechos de tercera generación también son de carácter colectivo, pero la diferencia de los derechos de segunda generación es que aquí le compete a más de un Estado de poder mantener la paz mundial, ¿ya? En este caso, o sea, si la segunda generación lo determina el Estado dentro de su población, la tercera generación son colectivos, ¿por qué? Porque le corresponde a dos o más estados complementarse y buscar la paz mundial, ¿ya? A la protección del medio ambiente, ¿no? Al patrimonio común de la humanidad, a la libre determinación de los pueblos, entre otros aspectos importantes dentro de la tercera generación, ¿ok? Entonces, 3 generaciones tenemos. Están apareciendo por ahí algunos otros derechos tecnológicos, ¿ya?
de hecho, derechos tecnológicos, o sea, al disfrutar de las nuevas tecnologías, ¿ya? Pero, ojo, todavía no se concentra a nivel mundial. Cada país establece sus propios derechos tecnológicos. Incluso, ¿sabían ustedes que el país vecino de Chile acaba de promulgar hace unos cuantos meses atrás, en mayo, si no me equivoco, de este año, aprobaron la ley, o ¿cómo le dicen? Una ley de los neuroderechos. ¿Mm? La ley del neuroderecho, la protección del neuroderecho. ¿Qué es eso, profesor? ¿Por qué se le llama neuroderecho? ¿Mm? Se le llama neuroderecho porque tienen que proteger el cerebro de las personas. ¿Qué? Así es. ¿Sabían ustedes que en Chile, por ejemplo, ya estaban analizando investigaciones y que eso inclusive al Perú le repercutió bastante, ¿no? Por eso hay muchas personas que no quieren vacunarse, ¿ya? Bueno, en el Perú llegaron voces o llegaron informaciones no veraces, no reales, que decían de que las vacunas que provenían de los Estados Unidos tenían un chip y ese chip se introducía al cuerpo para poder dominar a las personas. ¿Sabían eso o no? ¿Mm? Es por eso que cuando escucharon algunas personas sobre esto, cuando le escucharon a algunas personas sobre esto, no quisieron vacunarse, ¿ya? Pero eran solamente voces extra fuera de lo legal, ¿no? O fuera de lo formal, ¿ya? Y trajo muchas consecuencias. Entonces, Chile también, al parecer, habían escuchado eso desde el año pasado y lo relacionaron con dos películas antes vistas. Una en 1999, la película Matrix. ¿Han visto esa película, no? Matrix. ¿Sí? ¿La vieron o no? Nicole, ¿viste eso o no? ¿No has visto la película Matrix? Recargado, Matrix recargado, Matrix Reloaded, ¿no? Habían como tres películas, ¿no? Tres partes, ¿no? Yadira, ¿viste la película Matrix? ¿No has visto la película Matrix? Eso fue, eh, bueno, presentado en 1999, ¿ya? Donde decía, esta película decía de que las personas, iba a llegar un momento en el cual las personas le iban a insertar un chip al cerebro para poder dominar sus emociones, ¿ya? Hacerlos más fríos, calculadores, imagínate, ¿ya? Eso evitaba malos comportamientos, ¿ya? Entonces, eso es lo que se generó en años anteriores, ¿ya? Es por eso que todo esto es moderno, ¿ya? Entonces, esa película decía que iba a llegar un momento en el cual las personas iban a recibir un chip, ¿ya? Luego, decían de que hay otra película más que fue creada en el año 2010, si no me equivoco, la película El Origen. El Origen. ¿La llegaron a ver también o no?
¿no? Que también insertaban a las personas en su memoria, ¿no? Comportamientos o vivencias nuevas. O sea que la nueva tecnología iba a ser, pues, ¿no? De que la tecnología maneje al hombre en un determinado momento, decía, ¿no? Entonces, eso generó muchas controversias y por eso que en Chile decía, ¿no? De que para poder evitar eso, ya, para poder evitar eso, el país tiene que crear una norma legal, ¿no? Que imponga la libertad de poder manejar su cerebro de cada uno, ¿no? Nosotros tenemos la libertad de poder manejar nuestro propio cerebro. No vamos a aceptar ningún tipo de chip que controle nuestras emociones. Imagínate lo que ha creado Chile. O sea, un nuevo derecho, ¿no? La protección de nuestro cerebro, ¿no? Ya, o sea que si llega al país o si llega al mundo, Chile no lo va a aceptar. Por ahora, ¿no? Entonces, en buena hora se sientan las bases, pues, ¿no? Para poder establecer esas nuevas oportunidades, ¿no? ¿Mm? Interesante, ¿eh? Muy interesante. ¿Qué instrumentos internacionales hablan acerca de los derechos humanos? A ver, chicos, pregunta para todos ustedes. A ver, ¿quién me lo responde? Ya tengo en la primera parte ahorita, Yadira tiene la primera participación, primer apunte, ¿no? O sea, estoy en plena evaluación a ti también, aquí también, ¿ah? Ya, estoy evaluándolos. La primera persona que me responda, ¿cuál es el instrumento internacional más importante en la protección de los derechos humanos? ¿Cuál es el instrumento internacional más importante que protege los derechos humanos? Excelente, Nicole Quito. Muy bien. La Declaración Universal de los Derechos Humanos. Muy bien, Nicole. Ya tengo a dos personas ya. A Leva y a Quito. ¿Ya? La ONU es el organismo, Fernandita. Es el organismo que defiende los derechos humanos, que busca la paz mundial. ¿Ya? Entonces, el instrumento más importante es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ya que fue aprobado en 1948, se firmó el 10 de diciembre de 1948 en la Tercera Asamblea General de las Naciones Unidas, realizadas en París. ¿Ya? Se aprobaron 30 artículos, ¿ya? Es más, en estos momentos, lo que voy a hacer para todos los alumnos en general, les voy a enviar a cada uno de ustedes la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ahí está. ¿Ok? Ahí está compartido. No sé si lo pueden observar. Y si no, hoy día lo voy a mandar a intranet también. Ya lo voy a enviar al intranet, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Ok? También quiero que se consigan, ya, porque a partir de ahora todos se tienen que conseguir, la Constitución Política del Perú actualizada. Ojo, la actualizada con todas las modificatorias últimas que hemos tenido. Ya, las últimas modificatorias de los artículos que hemos tenido de la Constitución Política del Perú. Ya, claro, ahorita está temblando esta Constitución porque voces llegan, hay informaciones que hablan acerca de eso. ¿Ya? Así que es importante establecer eso, ¿no? ¿Ya? El segundo instrumento más importante es la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que se aprobó en 1900, no, perdón, aquí hay un pequeño problemita, ¿ya?
Un pequeño errorcito, chicos. Ya está. Ahora sí. ¿Ya? Y consagra los derechos tanto civiles y políticos como los económicos, sociales y culturales. Entre los derechos que incluyen se encuentran el derecho a la vida, la libertad personal, entre otros. Pero esto fue firmado en la Organización de los Estados Americanos. ¿Ya? La Convención Americana sobre Derechos Humanos. Este importante documento, conocido también como el Pacto de San José, ya fue firmado en 1969 en una conferencia intergubernamental especializada y convocada por la Organización de los Estados Americanos. Entró en vigencia recién en 1978, luego de recibir las 11 ratificaciones requeridas para su funcionamiento. ¿Ya? Este documento garantiza una serie de derechos civiles y políticos, respecto de los cuales los estados asumen una obligación de respeto y garantía. Chicos, escúchenlo bien. La Convención Americana sobre Derechos Humanos es un documento que nos habla acerca de los derechos civiles y políticos y obliga a todos los estados, respetar y garantizar los derechos de su población. ¿Ya? Esto es lo que nosotros debemos de considerar en cuanto a esta convención. Un importante instrumento que utiliza un sistema interamericano. ¿Ya? La Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos. Este es un importante dato, chicos. ¿Ya? Su competencia es en todos los estados de la OEA. ¿Qué es lo que hace? Promociona y protege los derechos humanos. ¿Ya? Promociona y protege los derechos humanos. ¿Ok? Eso es lo que nosotros debemos de considerar en la declaración, en esta importante comisión. Su función principal es promover la observancia y el respeto de los derechos humanos en el continente. ¿Qué quiere decir esto? Esto ha venido varias veces en examen de admisión en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Ya? ¿De qué nos habla esta institución? De que si nosotros queremos denunciar a un Estado por atentar contra nuestros derechos, claro, lo primero que tenemos que hacer es denunciarlo ante las entidades jurídicas pertinentes, nacionales, Poder Judicial, Tribunal Constitucional, si es posible, ¿ya? Si fuese el caso, si no. O sea, si el Estado atenta contra nuestros derechos, solicitamos los órganos nacionales. Pero, también nos dice lo siguiente, ¿ya? Que si nosotros no vemos ningún tipo de apoyo por parte de los órganos jurídicos nacionales pertinentes, pues nos podemos ir a denunciar esto ante instancias internacionales. La instancia internacional, la más importante para nuestro país, es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque es la que va a observar y hacer respetar nuestros derechos en todo el continente, ¿no? Frente a los estados. ¿Ok? Si nosotros denunciamos al Estado, lo podemos hacer directamente a la Comisión Interamericana, claro, con nuestros representantes legales, obviamente. ¿Ya? Un ejemplo real, lo que ha hecho la señora Keiko Fujimori, ¿no? Por reclamar, ¿no? Abusos, supuestamente abusos, abuso de autoridad de parte del gobierno en cuanto a las elecciones. ¿Ya? El partido denunció ante las instancias nacionales, pero al no encontrar respuesta positiva de parte de la señora o de parte del partido político, se fueron a instancias internacionales. Y el primer lugar donde ellos tienen que ir es a la Comisión Interamericana, porque ellos son los que investigan,
Ya ellos van a investigar ese atentar contra el derecho, ¿no? ¿Ya? Entonces, de esa manera, pues no reconocemos a los derechos, ¿no? ¿Ok? Ahora, también es importante destacar que esta tiene su sede en Washington, D.C. y está integrada por 7 miembros elegidos por la Asamblea General, ¿no? El sistema también puede tener a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es el órgano jurisdiccional. Profe, ¿pero por qué no lo denunciamos a la Corte? Ah, porque la comisión es la que investiga. Si la comisión al momento de investigar resuelve de que el Estado ha cometido un delito, entonces ahí sí no lo envía la denuncia a la Corte Interamericana. ¿Ya? Envía su denuncia a la Corte Interamericana. La Corte examina los casos de violación de derechos humanos, ¿no? Y sanciona. ¿Ya? Sanciona. Está compuesta por 7 jueces, su mandato es por 6 años y son reelegidos solamente por una vez. Su sede se encuentra en la ciudad de San José de Costa Rica. ¿Ya? Hola, mi nombre es Elizabeth Salmón y hoy día vamos a conversar acerca de qué son los derechos humanos. Los derechos humanos han sido estudiados desde diversas disciplinas. Jurídicamente, que es el campo de mi especialidad, definimos a los derechos humanos como el conjunto de derechos basados en un concepto fundamental, que es el concepto de dignidad intrínseca de todos los seres humanos. La finalidad de los derechos humanos es preservar una esfera de libertad que nos protege frente al poder político o el poder del Estado, y estos derechos se plasman, encuentran referente jurídico tanto en fuentes nacionales, como puede ser la Constitución, las leyes, como en fuentes internacionales, que son los tratados, sea de carácter general o sea de carácter regional. Lo más importante es que los derechos humanos deben ser disfrutados por todos, sin distinción alguna, por motivos de raza, credo, idioma, origen social o cualquier otra condición que vaya en desmedro de esta aplicación uniforme. Vistos así, en realidad, los derechos humanos son un fundamento esencial para un concepto que es la paz. La paz ya no solo entendida como una ausencia de guerra o de conflicto armado, sino más bien una paz que fomente los valores democráticos y los derechos humanos. ¿Cuáles son los derechos humanos que componen este concepto de paz positiva? Tradicionalmente se ha planteado la conformación de los derechos humanos en base a generaciones, no creo que sea la perspectiva contemporánea, que más bien apuesta por la interdependencia, la indivisibilidad y la universalidad de todos los derechos humanos. Pero si tenemos que entrar en detalle, creo que resulta claro que no podemos hablar de una paz verdadera si no hay un respeto, por ejemplo, a la vida, a la integridad, a la libertad, que tradicionalmente eran los llamados derechos de la primera generación. Pero al mismo tiempo, ¿de qué serviría todo eso si la persona no puede acceder a la alimentación, a la educación, a una vivienda digna, al trabajo? Y en esa perspectiva hablábamos de los derechos de la segunda generación. En cualquier caso, y más allá de que hoy se plantee nuevos derechos que garantizan a su vez los anteriores, como son la paz, el desarrollo, el medio ambiente, repito que es difícil imaginarnos un mundo que respete los derechos humanos sin tener en cuenta que todos estos se manifiestan de una manera interdependiente. No se puede hablar de una vida digna, por ejemplo, sin un derecho a la alimentación. Indivisibles, no se puede plantear que vamos a gozar de unos, pero no de otros. Y universales porque corresponden a todo el género humano. También se ha planteado en el desarrollo de los derechos humanos que hay derechos que tienen características generales, es decir, que corresponden a todos los seres humanos por definición. Pero al mismo tiempo podemos encontrar
que las necesidades de la sociedad hacen que sea necesario incidir en algunos grupos vulnerables que requieren que sus derechos sean particularmente protegidos. Por ejemplo, si hablamos de los derechos de las mujeres, del tema de los niños y sus derechos particulares, el caso específico de los miembros de los pueblos indígenas o muy recientemente del tema de las personas con discapacidad, entre otros. Una cuestión fundamental es cómo se protegen los derechos humanos. Y creo que en ese sentido hay que tener meridianamente claro que la responsabilidad primordial en la protección de los derechos humanos recae en el Estado, que no solo debe respetar los derechos, sino que a su vez debe garantizarlos, promoverlos en el desarrollo de su vida democrática. En ese sentido, las normas internas, como son las leyes, la Constitución, los recursos ante el Poder Judicial u otras vías de solución de controversias, como también mecanismos internacionales que sirven para hacer valer los derechos humanos cuando en el Estado no se ha logrado alcanzar esta protección. De esa manera, los mecanismos internacionales, y hay que tener mucho cuidado en esto, solo actúan de manera subsidiaria. Es decir, los mecanismos internacionales no están llamados a sustituir la acción de la justicia del Estado, sino que por el contrario son como una última garantía cuando el Estado no quiere respetarlos ni protegerlos. ¿Por qué son importantes los derechos humanos? Considero que los derechos humanos son importantes porque reflejan colectivamente la valoración de la dignidad del ser humano. Esto promueve gobiernos y sistemas verdaderamente democráticos, además de reflejar valores intrínsecos de justicia. Y lo que es más importante, creo que el efectivo respeto y garantía de los derechos humanos nos previene de situaciones verdaderamente caóticas y lamentables que podemos observar en la vida contemporánea, como son las tragedias humanitarias. En definitiva, respetar, proteger, garantizar los derechos humanos define un verdadero orden humanista a favor de todos nosotros. Muy bien, entonces esto es en cuanto a los derechos de parte humanos y fundamentales, ¿no? Vamos a ver a los derechos fundamentales de las personas, rápido porque ya nos... Uy, por Dios, ya. Los derechos fundamentales son derechos que son reconocidos en el Estado peruano y se identifican dentro de la Constitución política. Existen clases, hay derechos individuales, derechos sociales, derechos económicos, derechos políticos, ¿no? Son de carácter importante, ¿no? Aquí tenemos los derechos fundamentales, pero dice que los derechos también se dividen de acuerdo a su libertad. Existen 5 libertades diferentes. ¿Ya? 5 libertades diferentes. ¿Cuáles son, profesor? Ya, a ver, te voy a nombrar las 5 libertades. ¿Ya? Las 5 libertades son libertad, libertad individual. ¿Ya? Libertad individual. Libertad intelectual. Libertad civil. Libertad espiritual. Y libertad económica. ¿Ya? Son 5 libertades importantes dentro de los derechos fundamentales. Libertad individual, libre tránsito, libertad intelectual, conocimientos, ¿no? Conciencia, ¿no? Libertad de conciencia, libertad de opinión, libertad de expresión, libertad de creación, libertad civil, libertad de asociación, libertad de reunirse sin armas, pacíficamente sin armas, ¿no? Libertad espiritual, libre conciencia y religión, y la libertad económica, que es la libertad de propiedad y herencia, ¿no? La libertad de la propiedad y herencia, ¿ok? Esas son las 5 libertades, ¿ya? Por último, tenemos a las instituciones que protegen nuestros derechos. Está la Policía Nacional, la Defensoría del Pueblo,
el Ministerio Público, que son los abogados del Estado, del pueblo, perdón, y el Tribunal Constitucional, que es la que defiende la constitucionalidad, ¿no? Los derechos constitucionales. ¿Ok? Eso es todo lo que tenemos que saber en cuanto a los derechos humanos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta tuvieran ustedes hasta aquí, chicos? ¿Algo que no hayan entendido de repente? Bueno, ahora sí, entonces vamos a empezar la rueda de exposiciones. Sí. Sí. A ver, vamos a la rueda de exposiciones. Así que vamos a empezar. ¿Con quién, profesor? ¿Quién va a empezar? ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? A ver, vamos a ver. ¿Quién empieza el día de hoy? Por orden de lista. Ya, orden de lista. ¿Les parece si empezamos con el señor Carlos Flores? Carlitos Flores, ¿lo tiene listo todo? A ver, Sí, Carlos. sí, un momento. Muy bien, Carlitos. Excelente, mi amigo Carlos. Ahí está. Carlos Flores representa al país de Argentina. Se puede ver, ¿no? Sí, mi amigo, sí, se puede ver. Ya, buenos días, profesor, buenos días, tutor, buenos días, compañeros. Hoy les voy a presentar sobre mi trabajo que me tocó sobre Argentina. Eh, de Argentina se puede caracterizar por el baile, que en este caso es el tango. El fútbol también, porque es muy bueno desempeñando esta labor. La comida también y las exportaciones, que es la harina de soya que más se exporta en el mundo. Empezando por la moneda. La moneda es el peso argentino desde 1992, cuando reemplazó al austral. Actualmente un dólar equivale a 100 pesos argentinos aproximadamente, lo que quiere decir que un sol equivale a 24 pesos argentinos. Pero esto no siempre fue así. En 1992, un peso argentino tenía el mismo valor que un dólar, pero ya en el 2002 se elevó a 3 pesos por dólar a causa de la crisis económica y política que sufrían por la ley de la convertibilidad. Luego de esto, por una mala organización, falta de experiencia y corrupción, el peso siguió devaluándose hasta el día de hoy. Como pueden ver en la gráfica, el peso argentino siguió en una función constante hasta el 2002, pero luego ya se fue devaluando hasta el día de hoy, ¿no? Y también desde el 2015 que asumió Mauricio Macri hasta el día de hoy se ha ido devaluando. Esto quiere decir que él tuvo como una mala organización en esto y por su culpa se ha ido devaluando peor. El PIB argentino en 2020 ha caído un 9,9% respecto al año anterior. Pero esto es principalmente a causa de la pandemia que perjudicó a todos los países. En el primer trimestre del 2021, el PIB argentino ha crecido un 2,6 respecto al trimestre anterior. Se puede decir que está yendo por buen camino recién, ¿no?
En las exportaciones, los principales productos que exporta el país pertenecen al sector oleaginoso, o sea, la soya, el girasol y sus derivados, y al complejo cerealero como el arroz, cebada, maíz y trigo. En 2019, Argentina exportó bienes por casi 65.000 millones de dólares, según el INDE. De ese monto hubo casi 10.000 millones que compró Brasil, el principal comprador. El segundo fue China, con casi 7.000 millones de dólares, y el tercero fue Estados Unidos, con casi 4.000 millones de dólares. Argentina se caracteriza por exportar harina de soya, que es el primer exportador en el mundo de harina de soya. De ahí con el maíz, camiones, más aceite de soya, trigo, etc. Las importaciones, sus mayores importaciones las realiza desde Brasil, salvo los productos de la industria azucarera y automotriz. Los productos que importa Argentina provienen en su gran mayoría del Mercosur. La mayoría de las importaciones de Argentina se basan en maquinaria, productos y aparatos electrónicos, artefactos mecánicos, automóviles y autopartes. El segundo país desde donde Argentina importa es China, de donde provienen casi el 19% de las importaciones totales de la Argentina. Acá el primer país que desde donde importa Argentina es Brasil, segundo China, tercero Estados Unidos, el cuarto Alemania y el quinto México. Gracias. Muy bien, interesante saber, ¿no? Que existen países que toman como prioridad a los países vecinos, ¿no? Imagínate, pese a la rivalidad en el fútbol, en el voleibol, ¿no? Entre Brasil y Argentina, pues ustedes saben muy bien que Brasil y Argentina tienen mayor conexión comercial, económico también, ¿no? Entonces, son países grandes, de grandes extensiones, definitivamente, ¿no? Entonces, es importante destacar eso. Claro, el punto negativo de esta clase es que, o de esta exposición, perdón, es que la moneda, ¿no? La moneda de Argentina, cómo se ha ido devaluando, ¿no? Con respecto a la moneda extranjera, ¿no? Y eso es lo que estamos nosotros próximos a obtener, ¿no? Estamos ahorita viendo cómo sigue subiendo el precio del dólar, ¿no? Ya está en 4 soles 20 ya. ¡Qué miedo! ¿Mm? Las exportaciones van a aumentar, pero los productos importados también van a subir su precio y eso va a generar un carecimiento de los productos, ¿no? Entonces, puede ser positivo o negativo dependiendo de lo que está sucediendo, ¿no? Dependiendo de nosotros, ¿no? ¿Ya? Necesitamos más trabajo, definitivamente. Listo, ahora vamos a trabajar con Alison García Guisado. Alison representa al país de Emiratos Árabes Unidos. Ya, ok. Nuestra amiga Luz Velarde, debido a la dificultad que tiene en este caso con la compañera Alison, lo va a presentar. Dice, mi compu está mal y no puedo compartir. Muy bien, excelente. Eso dice mucho de la responsabilidad de nuestra amiga Alison García, que se ha estado buscando la alternativa de recibir apoyo de sus compañeros para poder presentar eso. Muy bien, te felicito, Alison, te felicito. Vamos, Luz, ¿puedes compartir, por favor, el video de nuestra amiga Alison García Guisado? Se encuentra situado al sureste de Asia, en la península arábiga, bordeando el Golfo de Omán y el Golfo Pérsico entre Arabia Saudita y Omán, con una superficie de 83.600 kilómetros cuadrados y una población de 10 millones de habitantes aproximadamente. Es un estado federal conformado por 7 emiratos,
cuya capital es Abu Dhabi. Cada emirato está gobernado por un emir que posee autonomía y su propia administración. Los 7 emires conforman el Consejo Supremo. Estos eligen al presidente y al vicepresidente por un periodo de 5 años con opción a ser reelegidos. Luego está el Consejo de Ministros, el Consejo Nacional General y el Tribunal Supremo. Desde 1971, aunque no es oficial, se respeta que el presidente de los Emiratos sea el emir de Abu Dhabi y el vicepresidente el emir de Dubái. El presidente actual es Khalifa bin Zayed, quien heredó el trono de Abu Dhabi luego de la muerte de su padre Zayed bin Sultan en 2004. Pero desde el 2014, debido a problemas de salud, su hermano Mohammed bin Zayed ejerce como presidente de facto. El idioma oficial es el árabe, pero el inglés también es muy usado. El dirham es la moneda oficial, que equivale a $0.26. El clima es cálido y seco y las temperaturas máximas son de 48 grados centígrados y las mínimas de 10 a 14 grados centígrados. El 15% de su población es nativa, mientras que el 85% es extranjera, que viene mayormente de la India, Bangladesh, Pakistán, etc. Aproximadamente el 76% de su población es musulmana, siendo el Islam la religión oficial. Sin embargo, se cuentan otras religiones como el cristianismo y el hinduismo. El Burj Khalifa es el edificio más alto del mundo. Rascacielos. El considerado mejor hotel del mundo y el único que tiene 7 estrellas es el Burj Al Arab. Dubái tiene la tercera mezquita más grande del mundo. La mezquita. El centro comercial más grande del mundo es el Mall de Dubái. Desde 1973, los Emiratos han sufrido una profunda transformación, pasando de ser una nación pobre a un estado moderno. Actualmente los Emiratos es uno de los países más ricos del mundo, con una economía liberal y abierta, un ingreso per cápita elevado y un considerable superávit comercial anual. La riqueza de este país se debe principalmente a la explotación de petróleo y gas natural. Este sector representa el 20% del PBI, gracias a que diversificaron su economía potenciando el turismo, el transporte y la infraestructura. En 2019 la cifra de PBI es de 376.188 millones y se ubica en el puesto 29 a nivel mundial. Los principales productos de exportación, aparte del petróleo, son el combustible, la joyería y las perlas, y los principales compradores son India, China y Japón. Las principales importaciones son los aparatos eléctricos y los metales, y los principales vendedores son China, India y Estados Unidos. Muy bien, Alison, perfecto. Qué bonita exposición de Alison, ¿no? Ah, no, Alison, has sido tú, ¿no es cierto? ¿O no? ¿O es un video que bajaste? Porque está muy buena, muy interesante, de verdad. Muy interesante esa presentación del país, sobre todo, pues, ¿no? Cómo se ha ido evolucionando, el sistema político, no hay democracia, ustedes saben que no hay democracia en ese país, ¿ya? Todo se rige mediante emires, ¿no? Es importante siempre establecer el crecimiento económico que he tenido, ¿no? Mira, imagínate los rascacielos que he tenido ahora, ¿no? Abu Dhabi es la capital de Emiratos Árabes Unidos, pero la ciudad más rica del mundo es Dubái, ¿no? Y inclusive en comparación con la moneda nacional, con la moneda, perdón, el dólar, la divisa más importante, tiene un valor más alto, ¿no? Entonces, es importante siempre establecer ese tipo de conocimientos, ¿no? Muy bien, Alison García Guisado. Ya está. Listo, ahora nos toca la señorita Nicole Andrea Quito Azaña,
que representa al país de Países Bajos. A ver, Nicole, tú misma eres. Luego viene Brian Sandoval. A ver. Ya, ok, Nicole. La señorita Stephanie Urbino va a proyectar el video de su compañera Nicole Quito debido también a las mismas dificultades. Vamos, Stephanie, tú. A ver. Países Bajos. Es un país ubicado en el noreste europeo y está conformado por Países Bajos, Aruba, Curazao y Sint Maarten. Entre sus costumbres tienen un carnaval, donde desfilan con figuras grotescas imitando a políticos o representando las escenas más importantes del año. También otras costumbres como el Día de la Reina, en donde todos se ponen ropa naranja y salen a festejar al aire libre, Día de la Liberación, Día del Rey y San Nicolás. El país es conocido por sus flores, las más conocidas son el tulipán, las margaritas, los jacintos, las fresías, las begonias, las azucenas, etc. En cuanto a la fauna tenemos al zorro rojo, anguila, gaviota argentea, cierva, porrón moñudo, focha comán, garza real, ánade real, vencejo común, gaviota regora, paloma zurita, etc. Países Bajos trabaja a favor del medio ambiente, usando la energía eólica principalmente en parques, y tienen aproximadamente 2.000 aerogeneradores. Su economía. El Producto Bruto Interno estuvo en 907,1 miles de millones de dólares en el 2019. Algunas cosas a destacar. En 2015, teniendo en cuenta sus exportaciones relativas al PIB, el tercero. En 2018 fue el sexto exportador mundial de mercancías. En 2019 fue la economía número 17 del mundo en términos de PIB, el número 7 en exportaciones e importaciones totales. Las principales importaciones son aceites crudos de petróleo, aparatos de radiodifusión, automóviles, etc. Importando principalmente desde Alemania, China, Bélgica, Estados Unidos y Rusia. Las principales exportaciones son los aceites de petróleo refinados, los teléfonos móviles, computadoras, etc. Exportando principalmente a Alemania, Bélgica, Reino Unido, Francia y Estados Unidos. Gracias. Muy bien, excelente, excelente. Nicole Quito Azaña nos ha presentado su video presentando al país de Países Bajos. Y ahora nos toca nuestro amigo Brian Sandoval, Bélgica. Brian Sandoval, Bélgica. ¿Qué? No puedo creerlo. No lo puedo creer. Selección. No, ya. Vamos a ponerle la luz roja. No puedo creer, tanto tiempo has tenido. Ya. No me responsabilizo por su nota, señora. Listo.
Isaac Ulloa. Isaac Ulloa. ¿Solo me escucha? Sí, te escuchamos, Isaac. Voy a compartir mi pantalla. ¿Es la imagen? ¿Ve la imagen? ¿El video? No, ¿cómo se llama? ¿El VPT? ¿Lo pueden ver o no? Poquito más alto tu volumen, por favor, si fueras tan amable. Ah, un retroceso. ¿Ahora me escucha bien? ¿O sí, igual? Creo que tienes que alzar tu voz ahora mejor, ¿eh? O acercarte más al micrófono. No, no lo puedo subir así. Es el máximo volumen que tengo del micrófono. Ya, ok, sigue nomás, no hay problema. Vamos a tratar de Ya. poder escucharte, ¿sí? Primero, buenos días a todos. Mi nombre es Isaac Ulloa y les hablaré sobre Francia y su economía. What? Un error de paso, un error. Se cerró el PDF. Ya. Listo, Buenos días sigue. a todos. Mi nombre es Isaac Ulloa y les hablaré sobre Francia y su economía. Francia se ubica en el continente europeo, limitando con Andorra, España, Bélgica, Alemania, no, y otros países. Su capital, París. Su idioma es el francés. Tiene un acuerdo comercial con Perú y otros países llamado la OMC, la Organización Mundial del Comercio, firmado el 1 de enero de 1995. Su moneda oficial es el euro. Sus principales exportaciones son la maquinaria, incluyendo ordenadores, con el 54,5 mil millones, los vehículos con 44,3 mil millones, el equipamiento eléctrico con 38,8 mil millones, y los productos de la industria farmacéutica con 37,9 mil millones, las naves utilizadas en la ingeniería aeronáutica con 29,200 mil millones de dólares, los artículos plásticos en general con 19,3 mil millones, los cosméticos con 17,9 mil millones, las bebidas como el vinagre y los licores con 17,5 mil millones, el conjunto de aparatos de industrial médico con 16,1 mil millones, productos destinados a la industria química con 12,8 mil millones. Importaciones, concepto. Francia recibe importaciones de ordenadores mayormente, representando un total de 12,2%, también de vehículos, representando un 16,6% del total, maquinaria eléctrica, representando un 9,2%, minerales, representando el 8,4%, aviones y naves espaciales, representando el 6,0%, farmacéuticos, representando el 3,9%, plásticos, representando el 3,9%, aparatos técnicos y médicos, representando el 3,2%, químicos orgánicos con el 2,5% y ropa con el 2%. Aquí está una gráfica de los principales países que importan en Francia. En Alemania con el 15%, 15,8%, a China con el 9,1%, Italia con el 7,6%, Bélgica con el 6,7%, Estados Unidos con el 6,5%, España con el 6,4%, el Reino Unido con el 5%,
Países Bajos con 4,7%, Suiza con el 2,7%, Polonia con un 9% y los demás países que representan el 33,6%. El PBI trimestral en este 2021. En el primer trimestre de 2021, el PBI trimestral es de 601.933.000 euros. Y en el segundo trimestre de 2021 son de 609.644 euros. Y su variación de segundo trimestre es 18,7% anualmente y el primer trimestre 1,5%. Y la variación trimestral del segundo trimestre es 1,1% y el primer trimestre es sin variación. El PBI trimestral per cápita de este 2021. El primer trimestre tenemos el PBI per cápita de 8,945.000 euros, de 9.036 euros. Y la variación anual del PBI del trimestre per cápita, el primer trimestre es de 3,4% y el segundo trimestre 16,3%. En el año pasado, en 2020, el PBI anual fue de 2.302.860 euros, con una variación de menos 709%, 7,9%. En 2019 de 2.437.635 euros, con una variación de 1,8%. En PBI per cápita de Francia en 2020 fue de 33.960 euros, con una variación de menos 5,8%, y en 2019 36.050 euros, con una variación de 2,8%. Su comportamiento en negocios internacionales. Francia suele hacer negocios con los países de la Unión Europea, Estados Unidos y China normalmente. Muchas gracias por escuchar. Acá termina el juicio. Muy bien, excelente. Excelente participación, mi estimado. Listo, vamos a poner su nota. Listo. Por último tenemos a Stephanie Urbino. A ver, dejamos de compartir, mi amigo Isaac. Gracias. Stephanie Urbino, por favor. Listo, Tailandia. Ya. Buenos días, profesor. Buenos días, tutor. Buenos días, compañeros. Hoy les hablaré sobre el país de Tailandia. Tailandia se ubica en el sudeste del continente de Asia. Su capital es Bangkok. Es la ciudad más poblada y el centro de la actividad política, comercial e industrial. Su población es 69.626 millones de habitantes. Su moneda es el baht, su idioma es el tailandés. Estructura económica. Tailandia es la segunda economía más grande del sudeste asiático y la cuarta más rica en términos de PBI per cápita. Tailandia es un motor económico para las economías vecinas en vías de desarrollo. El sector de la agricultura aporta al PBI un 8%. Tailandia es el mayor productor de caucho natural del mundo y uno de los principales productores exportadores del sudeste asiático de arroz, azúcar, maíz, almidón, algodón y tabaco. Tailandia es uno de los 5 primeros exportadores de alimentos a nivel mundial. El sector industrial aporta al PBI un 33%. El desarrollo de la industria tailandesa tiene su origen en políticas en favor de la inversión extranjera y en disponer de una mano de obra competitiva, infraestructura adecuada y conectividad mundial.
Surge una industria del automóvil, textil y calzado, mueble, electrónica, etc. También destaca el desarrollo de la industria alimentaria, impulsada por el aumento de producción de frutas, hortalizas y alimentos marinos. Otras ramas industriales son la fabricación de productos eléctricos, ordenadores, materiales plásticos, cemento y muebles. El sector que más contribuyó al PBI en 2020 fue el sector de servicios, un 59%. Sus principales actividades son el turismo y los servicios financieros. El turismo se ha convertido en la principal fuente de divisas para el país. Situación económica actual. La economía tailandesa es muy dependiente del turismo y de las exportaciones. Por ello, su economía ha sufrido una importante recesión en 2020, menos 6,1%, como consecuencia de la pandemia. Los datos del primer trimestre de 2021 siguen registrando tasas de variación negativas, menos 2,6%, debido a las restricciones que aún se mantienen sobre el consumo y el turismo. Sin embargo, es considerada una economía resistente y, según el FMI, avanzará moderadamente en la segunda mitad de 2021, viéndose estimulada en 2022 hasta un crecimiento del 6% con la normalización del movimiento de turistas. Las manifestaciones en favor de la democracia que se iniciaron en 2020 y se han retomado un año después pueden generar incertidumbres que moderen las perspectivas de recuperación basadas en el consumo y la inversión. Relaciones con el exterior. Tailandia es un miembro activo de la ASEAN y cuenta con una elevada apertura al exterior. Su comercio exterior supone el 110% del PBI en 2019. La caída de las importaciones permitió una disminución del déficit comercial, registrando de 2020 un saldo comercial positivo. Sus principales clientes son Estados Unidos, China y Japón. Principales productos comercializados por Tailandia. Sus principales exportaciones son máquinas mecánicas con un 16,4%, aparatos y material eléctrico con un 14,9%, vehículos automóviles con un 10,5%, perlas finas con un 7,9%. Las principales importaciones son aparatos y material eléctrico con un 20,8%, combustibles minerales con un 13,8%, máquinas mecánicas con un 12,4% y vehículos automóviles con un 4,6%. Gracias. Muy bien, excelente. País de Tailandia, un país comercial, pero muy fuerte, muy poderoso, que nos trae muchos beneficios a nuestro país. Ya Tailandia también ha firmado convenio o tratado de libre comercio con el Perú. Así que siempre es bueno trabajar con ese país. ¿Ok? Listo, chicos. Entonces, las exposiciones han terminado. Ahora viene, ¿cuál es el paso? Acuerdos. Firmen acuerdos con los países con los cuales ya tienen tratados, ¿no? Empiecen a dialogar. Empiecen a dialogar entre ustedes, a ver con quiénes firmarían convenios o tratados, ¿ya? Y la próxima semana vamos a dialogar acerca de eso, ¿ya? Con quiénes han firmado tratados, cómo sean, si tienen ya algo firmado, algún documento, ¿no? Alguna muestra, lo pueden presentar, ¿ya? Eso es lo que tienen que hacer. País que tiene mayor contacto, mayor diálogo con los demás, es el que va a tener mayor puntaje la próxima semana, ¿ok? Empiecen a dialogar. Ojo, no necesito que lo vayas a visitar, necesito que te comuniques con cada uno de tus representantes, ¿ok? Listo, la clase ha terminado, cuídense bastante, nos vemos hasta la